desarrollo del tema de generalidades del concreto reforzado. ¿Alguna pregunta antes de que...? Sí, va. Me acuerdo que había dicho que el ref lo quería actualizar más seguido, ¿no? Yo puse el ref de esta semana y le hace referencia a la ASC7, bueno, para donde voy, y la ASC37. Correcto. Pero son versiones de 2005 y 2000. Correcto. ¿No sería mejor actualizar eso? No. Eso lo hemos estudiado hasta el cansancio. Lo que pasa es que el ASC 705 es un documento que utiliza o que da referencia a las cargas de diseño. Las cargas de diseño también están asociadas con factores de seguridad, tanto de incremento de carga como de reducción de resistencia, que vamos a ver más adelante, y eso tiene que ir en paralelo. Entonces, nosotros no podemos utilizar una versión de la ASC adelantada que esté desfasada un poco con los códigos que tienen que ver con las amplificaciones y reducciones de resistencia, tiene que ver con consistencia en el uso de la unidad. Por eso vas a notar algunos desfases en eso. Y eso está así para evitar inconsistencias en el utilizar una versión que esté calibrada con unos factores distintos. Pero por eso es que hay cierta desfase en años en una versión con respecto a la otra. Eso está estudiado para que sea consistente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, Sí. tengo una pregunta más de índole estructural. Bien. Yo aquí tengo un dibujito, un bosque. Un dibujito. Ajá, un bosque. ¿Qué dice tu dibujo? Quiero saber cuál sería el arreglo de una columna, una viga y una losa, típicamente. Llama de tu dibujo. ¿Y la pregunta es? ¿Cuál sería el arreglo correcto ¿Cuál sería el arreglo correcto de qué? de la columna, la viga y la losa? O si no es ninguno de esos también, si lo dibujé mal también. Lo que pasa es que me estás mostrando una esquina, nada más no estoy viendo el... Bueno, la general, supongo. ¿Esto para qué? Es para entender, ¿no? Quiero aclarar una confusión que tengo. Ajá. No sé cómo... Dibújalo allá para ver si dibujándolo de cero te entiendes. Ahí mismo en el tablero. Es que literalmente tenemos una sección Ajá. que se ve como la de la izquierda. Ajá, como esa. Entonces, Sí. me parece algo confuso porque me lo imaginaba más como el de la derecha. Mejor es la de la izquierda. De la izquierda. Ok. Si estoy entendiendo lo que está aquí. Bien, lo que tienes allí es una losa y una viga y una columna. Correcto. Es lo que entiendo yo. Entonces, ahí lo que veo es, ¿esto sería un tanto libre o eso continúa así? Pareciera que continúa Eso podría, así. exacto, continuar así. Bueno, si eso es así, si yo tengo una losa que viene en este sentido, ¿no? Y necesito apoyarla aquí a una viga de borde, ¿no? Lo correcto es que la configuración sea así. ¿Por qué? Y no porque la otra. Porque el acero que viene en esta losa, esto lo vamos a ver más adelante en detalle, el acero que viene dentro de esta losa tiene que entrar dentro de la viga, ¿ok? Y la viga tiene que servir como apoyo efectivo para la losa. Entonces, el acero de refuerzo de la viga va a venir aquí, de repente una losa como esta con sus estrillas. Posiblemente la losa va a tener un acero inferior también que se va a desarrollar allá adentro. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto la viga va a venir aquí y va a entrar dentro de las columnas, ¿no? Eso va a estar en otro plano, ¿no? Va a estar en otro plano. ¿Por qué no esta? Porque ahí tendrías la losa que llega hasta el final, ¿bien? Y la estás apoyando entonces sobre la viga, ¿ok? ¿Qué está sucediendo aquí? Que tu viga entonces va a venir aquí, ¿verdad?
y pierdes peralte. Pierdes peralte aquí. Entonces ya ahí tienes una deficiencia de entrada. ¿Okay? Entonces, la transmisión, tú quieres que esto transmita flexión, pero este tipo de apoyo no va a ser tan efectivo en transmitir flexión. Entonces, la flexión que va a transmitir la losa a esta viga va a ser bastante baja. Entonces, esto básicamente te va quedando como este tipo de apoyo. Entonces, eso hace que los momentos positivos de la losa sean elevados. Entonces, tú quieres poder transmitir momentos. Y esto sí transmite momentos porque este acero, que es el que se va a encargar de transmitir la flexión, sí es efectivo para transmitir ese momento. Y eso reduce los momentos positivos de la base. ¿Okay? Entonces, tacha todo lo demás, quédate con la de la izquierda. ¿Listo? Gracias. Ok, a la orden. Bien, ¿alguna otra pregunta? Esa pregunta me gusta. Bien, entonces vamos a continuar acá desarrollando nuestro temario. El concreto como material constructivo es el elemento, el material más utilizado. Ofrece ventajas, también tiene desventajas, pero vamos a empezar con las ventajas. Si usted puede formaletearlo, puede construirlo. Así de sencillo. Entonces el concreto, una de sus principales ventajas es que tiene facilidad de moldeo. Usted puede diseñar o vislumbrar cualquier tipo de forma. Si lo puede formaletear, lo puede construir con concreto. Y usted ve el uso del concreto en edificaciones de cualquier forma. No solamente vigas, columnas, losas, que son elementos rectangulares de sección transversal sencilla, sino que también lo ve en arcos, ve su utilización en arcos, lo ve en domos, sobre todo en cúpulas de iglesias, de estadios, de gimnasios, donde se necesitan abarcar grandes luces. Allí puede utilizar entonces elementos curvilíneos y, como les decía, ¿no? Si lo puede formaletear, lo puede construir con concreto. Entonces, en formas es muy versátil. Alta resistencia al fuego, al intemperismo del clima y además protege al acero de la corrosión. El pH del concreto es elevado, es 12. Usted sabe que la escala del pH, las sustancias ácidas tienen pH de 7 para abajo, las alcalinas de 7 para arriba, en la escala de pH. Entonces, el concreto es altamente alcalino, lo cual ayuda a proteger el acero de refuerzo de los agentes corrosivos, principalmente los cloruros, los iones cloruros que hay en la atmósfera. Ahora, el concreto nace con cloruro. ¿Por qué? Aunque procuramos evitarlo porque el principal agente de la corrosión es el ion cloruro. Pero ¿por qué yo digo que el concreto nace con cloruro? ¿Por qué? El agregado fino. ¿Qué tiene el agregado fino? Se utiliza de playa. Okay. Bien. Hay restricciones para eso. Realmente el agregado fino debiéramos evitar utilizar agregado de plata. No es que no se pueda utilizar, sino que necesita un tratamiento especial porque viene con la salinidad del mar. Viene con un contenido de cloruro elevado. Si no se hace ningún tratamiento, ahí tiene una fuente de cloruro importante. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el concreto que tiene cloro? Ay, por favor, el agua. ¿Verdad? El agua, porque el agua que utilizamos para mezclar concreto es la misma agua que utilizamos para consumo humano, agua potable. ¿Por qué se le echa agua, por qué se le echa cloro al agua potable? Pregunta de primaria, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué se le echa flúor? ¿Por qué se le echa cloro? Cloro principalmente, por eso. ¿No? Para que sepa a cloro. Es seguro tomar. Para que sea seguro de tomar. ¿Sí?
para producir una desinfección. ¿Bien? ¿De dónde se obtiene el agua? Aquí en Panamá, por lo menos. Hay varias fuentes, ¿no? La principal, ¿cuál es? ¿Usted ha ido a la toma de agua del río Chávez? O la buscan en Google, ¿no? Usted va a ver un cilindro enorme que es la que extrae por medio de bombas el agua del río Chávez. ¿Y usted se la puede tomar así? No, eso tiene que pasar por un proceso, ¿no?, de tratamiento. Entre ellos, la cloración para desinfectar y que el agua sea potable. Entonces, ese cloro, que es bueno porque hace que el agua sea potable, también introduce cloro dentro de la mezcla del concreto. Entonces, es inevitable que el concreto nazca con cloruro. Entonces, nosotros tenemos que procurar dosificar la mezcla de tal manera que el pH al final de cuentas sea un pH elevado, porque mientras más alto el pH, mejor protección hay contra la corrosión. Alta resistencia a la compresión, también un material que, como hemos estudiado antes, tiene gran resistencia a la compresión. Esas son sus principales ventajas, y sin embargo también tiene desventajas. Un material frágil, el concreto es cerámico y como material cerámico es frágil, tiene poca resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión es aproximadamente un 10% de la resistencia a la compresión. Entonces, por lo tanto, necesita acero de refuerzo para compensar ambas debilidades. Entonces, el acero de refuerzo va a proveer en el concreto aquellas deficiencias que por naturaleza él tiene. El acero de refuerzo va a proveer ductilidad, que es lo contrario de fragilidad, y va a producir también resistencia a la tensión. Y hay un fenómeno que sufren los materiales cerámicos que se conoce con el nombre de flujo plástico o CRIP. Flujo plástico es la propiedad mediante la cual el material se deforma continuamente en el tiempo cuando está sometido a una carga constante. En la literatura en inglés usted lo va a ver como CRIP. Los materiales cerámicos tienen un comportamiento extraño a largo plazo. Y esto se debe a, o lo causa, cargas sostenidas en el tiempo. Cuando llamamos cargas constantes, más bien nos referimos a cargas sostenidas en el tiempo. ¿Cuál sería la carga sostenida en el tiempo que siempre está presente en una estructura? El peso propio, ¿cierto? Principalmente el peso propio. Y aquella carga cuyos componentes están siempre presentes, como por ejemplo la carga de las baldosas. La carga de las baldosas está permanentemente presente en la estructura, igual que las paredes y los rasos. Lo que solemos llamarle carga muerta, carga que no se mueve dentro de la edificación. Esas cargas están presentes y están sostenidas en el tiempo. Entonces, el concreto con el tiempo, bajo cargas sostenidas, fluye. Si usted va a una vivienda muy antigua, muy vieja, y usted mide, por ejemplo, en una ventana, usted mide el espesor del vidrio. El vidrio también es un material cerámico, así que va a adolecer de los mismos problemas de todos los materiales cerámicos, entre ellos el flujo plástico. Si usted mide el espesor del vidrio en la parte de arriba y toma el mismo y mide también el espesor del vidrio en la parte inferior, usted va a notar que el vidrio tiene un mayor espesor en la parte inferior. Por supuesto, eso estamos hablando de milímetros o de micras de diferencia de espesor. No va a ser algo que usted va a apreciar con la vista, va a tener que medirlo con instrumentos especiales. Sin embargo, con el tiempo lo que está sucediendo es que por el propio peso el material tiende a fluir. Eso es flujo plástico. Es un fenómeno raro, de hecho el fenómeno del flujo plástico todavía no logra entenderse del todo, pero se podría definir como un reacomodo que sufren las moléculas internamente del concreto a largo plazo, producto de una carga sostenida en compresión.
es crítico en elementos a flexión, sobre todo en balcones, cuando tenemos canto libre. Entonces, es como si el material, podríamos decirlo de esta manera también, es como si el material sufriera una disminución de su módulo de elasticidad, y eso es lo que realmente está ocurriendo. El módulo de elasticidad que pensamos como una constante realmente a largo plazo en el concreto no es tal. Y veremos que para propósitos de diseño nosotros lo consideramos como constante, sin embargo debemos tener presente que eventualmente ese módulo de elasticidad va a verse afectado producto del flujo plástico. Es una desventaja también que debemos tener. Ahora, no lo podemos evitar, sin embargo es importante tenerlo presente, estar consciente de que esto va a ocurrir, y lo que se hace para tomarlo en cuenta es amplificar las deformaciones para considerar la deformación a largo plazo con el tiempo. Por lo general, el flujo plástico duplica las deformaciones instantáneas. Por lo general, el flujo plástico duplica o tiende a duplicar las deformaciones a largo plazo. Entonces eso quiere decir que si usted calculó la deformación instantánea de ese canto libre, le resultó en 1 centímetro, probablemente en 10 años, en 15, en 20, esa deformación de 1 centímetro puede pasar a 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, es inevitable, sin embargo, se puede controlar y se debe tener en cuenta desde el momento del diseño. Vamos a ver más adelante que las maneras de controlar el flujo plástico residen en tomarlo en cuenta desde el momento del diseño y otra forma también, o de manera adicional, lo controlamos colocando acero en la zona de compresión. Y fíjense, decimos que el acero va a trabajar bien para resistir tensión, porque aparezca tensión en la estructura. Sin embargo, aquí estamos diciendo que el acero también va a ser útil para contrarrestar un poco el flujo plástico cuando lo colocamos entonces en las zonas donde hay compresión. El fenómeno de flujo plástico es crítico en los primeros 5 años de una edificación. Y aquí hay un gráfico, fíjense que esta fórmula la vamos a ver más adelante cuando veamos el módulo de serviciabilidad, simplemente una introducción. Vamos a ver que este factor que amplifica las deformaciones totales, este factor lambda, depende de un parámetro y es inversamente proporcional al acero que estamos colocando en las zonas en compresión. Ahora, este parámetro que aparece aquí en el numerador lo vemos graficado y observe que él tiene un valor máximo que tiende asintóticamente a 2, que se va a producir a los 60 meses, o sea, a los 5 años aproximadamente. Entonces, cuando ustedes lo buscan para hacer a ustedes siempre lo van a buscar cuando hay problemas, ¿no? Garantizado, garantizado. Y más vale que usted esté preparado para eso. Es más, el ingeniero recibe un entrenamiento para resolver problemas. ¿Qué aparece al final de cada capítulo de todos los libros que usted tiene? Una sección de... ¿Y cuántos hay ahí? Pues cientos a veces, ¿cierto? Para que usted tenga un entrenamiento en la solución de problemas. Usted tiene que estar entrenado para eso. Usted tiene que acostumbrarse a que los problemas lo van a perseguir toda su vida. Ahora, a mí me encantan los problemas cuando son de otro, ¿cierto? Y a mi bolsillo le encanta más todavía, ¿verdad? Entonces, a usted lo van a buscar para solucionar problemas. Usted llega a un edificio, lo buscaron porque aparecieron unas grietas raras y nadie sabe qué es lo que está pasando ahí. Y usted lo busca para que haga un diagnóstico. Usted es el médico de las estructuras. Eso es lo que es un ingeniero. ¿Okay? Es el médico de las estructuras. Entonces, usted vaya a ver
la patología de lo que está ocurriendo. Y usted se encuentra, bueno, con que el edificio, vamos a ver si podemos rayar aquí, vamos a ver Stalin, cómo es que es la cosa, vamos a ver si aprendimos a bien. ¿Cómo cambio aquí a La pizarra. La pizarra, sí. Ahí. No, abajo del... Ajá, ese mismo. Ok, y me muevo para acá. Sí. Ok, vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Ya aquí estoy listo para dibujar. Sí. Con negro. Ok, vamos a suponer que yo tengo un balcón. Ok. Y que en ese balcón hay una pared. Una pared que viene aquí. Y estos son bloques. Aquí tenemos una pared de bloques. No lo voy a colocar repello para que usted vea los bloques, ¿no? Mi elemento estructural es esta viga del balcón. Entonces, a largo plazo, nosotros vamos a tener producto de esta carga, vamos a tener una deflexión aquí, ¿cierto? La pared obviamente se va a deformar con el cantilever. ¿Sí? La pared no se va a quedar ahí donde está, va a tratar de también deformarse. Y comúnmente por aquí, ¿dónde está la mayor zona en tensión? Sabemos que esa zona en tensión va a aparecer por acá, ¿verdad? ¿Cierto? El diagrama de momento de esto no tengo ni que dibujarlo, pero vendría una cosa así, ¿no? ¿Y si esto se va al descanso, la pizarra también se va? Parece que sí. En nuestro diagrama de momento haría una cosa como esta, donde los momentos más críticos van a estar por acá. Entonces, si la zona en tensión mayormente va a estar cerca del apoyo, por aquí posiblemente le van a aparecer grietas, ¿no? Por aquí posiblemente le van a aparecer algunas grietas. ¿Sí o no? Inclusive hasta verticales aquí pegadas a la columna, ¿no? Ahora, dependiendo, si la pared es muy débil, no está bien construida, le puede parecer inclusive grietas que hagan esto. Entonces usted llega a ver eso y usted nota ese patrón y eso se repite en todos los cantilevers. ¿Cuál es su diagnóstico inicial? Sí, ahí está el señor que le está pagando y está esperando que usted diga algo. Y se le queda mirando y usted mirando la grieta y el hombre esperando. ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su diagnóstico inicial, ingeniero? Le dice, ya vuelvo y se va para allá abajo del edificio y llama a un especialista y le manda fotos. ¿Cómo hace la gente? Prof, ¿qué es esto? Yo, ¿quién tú eres? Esa grieta tan fea, ¿dónde tú estás? No, aquí estoy, la grieta está ahí arriba. Usted no puede hacer eso, ¿verdad? Porque usted es un ¿qué? Un profesional. Y los profesionales no hacen eso, los profesionales actúan como, ¿verdad? Imagínese que usted va al médico y el médico le dice, ya vuelvo, y el médico está en el otro lado llamando a un colega o llamando a su profesor de medicina. Y usted por aquellas cosas, bueno, en vez de bloques habían paredes de gypsum y usted está escuchando toda la conversación. Usted no espera que ese señor regrese, ¿verdad? Usted se va de ahí. Es más, le pide a la secretaria, ¿con quién está hablando que yo voy a ir de donde él? Directo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. ¿Cuál es su primer diagnóstico, ingeniero? Y usted dice, ahí hay tensión. Ok. Porque usted aprendió que donde hay tensión hay grietas, ¿no? Ok. Muy bien, ¿y entonces? Lo primero que usted pregunta es, ¿cuántos años tiene esa edificación? ¿Por qué? ¿Cuándo fue construida? ¿Qué tiempo tiene de estar funcionando? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Aquí está. El flujo plástico en los primeros 5 años es crítico
pero después él tiende a detenerse. Si el señor va y le dice, no, esto tiene apenas 2 años, ¿usted qué dice? Si tiene apenas 2 años, el flujo plástico está aquí, ¿verdad? Usted todavía tiene por recorrido todo eso que está ahí. Lo que usted haga para remediar eso no va a corregir el problema, porque todavía se va a seguir deformando más, ¿verdad? Entonces, si usted va y le dice al señor, vamos a aplicar este producto, este super epóxico que va a rellenar toda esa fisura, y eso no va a volver a salir más. Porque le van a preguntar eso, ¿no? ¿Y eso se va a volver a agrietar o ya eso? No, ya con esto garantizado, porque el producto dice eso, ¿verdad? Y usted hasta se lo muestra, ¿no? Pero se va a detener el problema. Al año siguiente lo van a llamar, pero con otro tipo de... Y ahora el problema sí es suyo, porque usted no lo soluciona. Un problema que no se soluciona sigue siendo un problema, ¿cierto? Entonces su solución no sirvió. Y ya el cliente no está contento, como no lo estaría usted tampoco, ¿cierto? Usted tiene que ser claro y decirle al señor, esto tiene 2 años, no hombre. A esto todavía le faltan 3 años de formación. ¿Qué? Esto no se ha detenido todavía. Usted tiene que ser claro, pero tiene que tener el conocimiento. Entonces usted puede tomar alguna medida preventiva porque al hombre se le está metiendo el agua por ahí. Eso es un canto libre. Eso está expuesto y cuando llueve por ahí entra el agua y él tiene filtración. Eso es lo que más le preocupa. Y la filtración causa deterioro y se acelera más el daño. Eso es progresivo. Entonces dice, bueno, vamos a controlarlo con estas medidas paliativas, no vamos a utilizar el producto tan costoso porque esto va a seguirse deformando. Ingeniero, ¿y eso por qué pasó? Porque él quiere saber por qué le pasó eso, ¿no? Pero dice, bueno, puede ser un problema de diseño, puede ser un problema de construcción. Pero la medida que usted adopte debe ser temporal porque el problema no se ha detenido. Ahora, si es realmente flujo plástico, usted tiene que identificar claramente qué es lo que está pasando. Sí. Usted vuelve y pregunta, ¿cuándo aparecieron esas fisuras? Si aparecieron desde el principio, ese no es un problema de flujo plástico, es un problema de diseño. El señor le puede decir, no, eso tiene 1 año apenas de haberse aparecido. Cuando nos mudamos aquí, tuvimos todo 1 año, eso no había aparecido. Ya usted comienza a aparecerle indicios de lo que está sucediendo. Okay. Usted tiene que indagar. Pero para eso usted tiene que tener el conocimiento para poder preguntar correctamente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, el flujo plástico le va a incrementar, le puede hasta duplicar las deformaciones. Lo que tenemos que hacer es tomarlo en cuenta desde el principio y cuando tenemos que hacer un diagnóstico, saber dónde está el periodo de edificación, cuál es el periodo de uso que esto tiene. Ahora, fíjense, no es que él se detiene, sino que se estabiliza. Ahora, ¿esto está escrito en piedra? Obviamente no, esto es estimado. Puede ser que el concreto con el que usted está lidiando en esa edificación no tenga nada que ver con esto. Puede ser otra cosa. Bien. Es como el médico, uno es realmente como un médico. El médico le manda a hacer unos exámenes y lo pone a usted como en un tratamiento y el dolor no se le quita. Y bueno, ahora vamos a ensayar estas otras cosas. Él va explorando, ¿no? Las edificaciones en ese sentido no son muy distintas a las personas. Ahora, lo que le estoy dando son elementos para que usted en sus diagnósticos estructurales pueda ser asertivo. ¿Qué otra anomalía tiene el concreto o desventaja tiene el concreto que nosotros debemos tomar en cuenta desde el momento del diseño? La retracción del fraguado. La retracción del fraguado, usted lo va a ver en la literatura en inglés como shrinkage, que significa encogimiento. Es una contracción del volumen que se produce cuando el agua libre es el agua en exceso, el agua que no reaccionó con el cemento que está ocupando, hay un volumen
eventualmente se evapora durante el fraguado. Si el elemento no tiene restricciones en su movilidad, si el elemento no está restringido, es libre de deformarse, pues la contracción por fraguado no le va a ocasionar ningún tipo de problema. Sin embargo, esto es esquemático, obviamente. Sin embargo, si el elemento se encuentra restringido por apoyos o por otros elementos estructurales, cuando en el fraguado el agua se evapora, lo que va a suceder es que esa agua que está presente se va a evaporar y ese volumen va a producir un encogimiento, es una pérdida de volumen. Entonces, si el elemento se encuentra restringido, cuando trata de acortarse por el volumen que se escapa de agua, entonces aparecen zonas en tensión que producen agrietamiento. Entonces, desde luego, si los esfuerzos en tensión que allí aparecen son mayores que la resistencia a la tensión, el concreto se agrieta. Cuando digo que esto debe ser tomado en cuenta desde la etapa de diseño, es que nosotros podemos considerar este efecto y colocar un acero de refuerzo aquí que controle estos esfuerzos de tensión que aquí pueden aparecer. Donde hay esfuerzos de tensión, nosotros debemos colocar acero de refuerzo. Esa es como una receta. Tensión, acero de refuerzo. Ahora, no voy a pensar que yo escribo acero con S. ¿Okay? Eso quiere decir area of steel, ¿bien? Porque en la literatura inglesa así le va a aparecer, steel es acero, ¿no? Es área de acero. ¿Okay? Es que yo acorto una abreviatura y que yo escribo acero con no piense, no vaya a pensar. Te lo digo porque una vez le estaba explicando la clase y un estudiante me corrigió, de esos estudiantes que piensan que saben mucho. Dice, profesor, usted está escribiendo acero con S, ¿qué le pasa? Está bien que me corrija, pero déjame aclarar. Okay. Eso es área de acero. Entonces, desde el diseño nosotros podemos considerar si el elemento está restringido, que necesitamos colocar entonces acero de refuerzo para la restricción que va a ocurrir por el fraguado. ¿Cómo se minimiza también? Con un adecuado curado. Un adecuado curado. El curado, recordemos que es el control de las condiciones de humedad y temperatura para que el fraguado sea saludable. Si esta agua, este volumen de agua escapa rápidamente, la aparición de fisuras es inmediata. Entonces debemos procurar que el concreto esté lo más húmedo posible durante los primeros días de fraguado. El primer día eso tiene que estar saturado en agua, después usted tiene que humedecerlo todos los días, no deje que eso se seque. Usted ha visto que cuando, volviendo acá a la pizarra, si yo... Tienes que apretar la pizarra. Ahí, aquí. Ah, sí, gracias. Pero estamos aprendiendo. Ya, aquí está, ahí aparece. Usted ha visto cuando levantan esa pared, cualquier pared, con bloques, y luego que se construye la pared van a repellarla, ¿no? Porque nadie quiere ver esos bloques y además pintar de arriba de los bloques eso, ¿no? Hay que revestirla con un mortero para repellarla, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace el albañil al momento de ir a repellar la pared? ¿Qué es lo primero que él hace? La moja. ¿Por qué? Para trabajarla bien. ¿Por qué moja la pared de bloque? Y si no la moja, ¿qué pasa? Para que no absorba la humedad del mortero. Para que no absorba la humedad del mortero, correcto. Él tiene que mojar la pared, humedecerla bien para llenar las porosidades del bloque y que el bloque es altamente poroso. El bloque no se vaya a chupar el agua del mortero.
porque si no entonces el mortero se seca, no reacciona bien el agua con el cemento y el repello se cae, se desprende o se agrieta. ¿Bien? Un instalador de baldosas, ¿qué es lo primero que hace antes de instalar? Un instalador de baldosas, ¿qué hace? Sumergirlas en agua. ¿Por cuánto tiempo? Un día antes, perfecto. Por lo menos 24 horas él agarra todas esas cajas de mosaico, saca las baldosas de ahí, tiene un tanque de esos de 55 galones lleno de agua y mete todo eso ahí mínimo 24 horas. ¿Para qué? ¿Qué ocurre con la cerámica? La cerámica también es porosa, es absorbente. Entonces, ¿cuál es la condición ideal? Como la de los agregados, ¿verdad? Triple S. Saturado superficialmente seco, para que ni ceda ni absorba agua. ¿Ok? Eso le permite a usted calcular bien la proporción de agua que va a utilizar en su mortero. El mortero con el que va a pegar la baldosa, el mortero con el que va a pegar con el que va a hacer el repello. Y luego que repella, ¿qué hace? Vuelve y la moja, ¿verdad? ¿Sí? Vuelve y la moja. ¿Para qué? Garantizar que el proceso de fraguado sea el correcto. Él está haciendo allí uso del control de la temperatura y de la humedad. Usted aquí va a aprender algunos tips de construcción, porque eso es fundamental en un curso como este. Ahora bien, preguntas hasta aquí. Profe, en el flujo plástico se toma en cuenta, o sea, el diseño se toma en cuenta el flujo plástico. Sí, al momento de calcular deformaciones, nosotros tenemos que considerar las deformaciones inmediatas, producto de las cargas aplicadas, y las deformaciones a largo plazo, producto del flujo. Sí. Para el campo libre que usted dibujó, una manera desde el punto de vista de diseño, a mitigar, por así decirlo, esa deflexión, se pudiera diseñar el campo libre así, ¿no? Como más grueso en la base y... Sí se puede, sí se puede. Nosotros podemos hacer muchas cosas a nivel de diseño, entre ellas las que mencionas, ¿no? Tener una viga de sección variable, ¿sí? Para incrementar la rigidez en este punto donde yo tengo más momento, yo puedo incrementar la rigidez teniendo un incremento en el canto libre. Sería una cosa como esta, ¿no? Esta viga, si yo necesito más rigidez aquí, yo podría hacerla más bien así, ¿sí? Y ahí tengo más rigidez. Esa puede ser una medida y eso se utiliza bastante. También nosotros podríamos, si es un canto libre muy largo, y esto a mí me gusta mucho hacerlo, durante la etapa de diseño, de construcción, nosotros podríamos especificar que el canto libre se construya con una pequeña deformación hacia arriba. Esa deformación recibe el nombre de contraflecha. En la literatura en inglés usted lo va a ver como camber, que es lo mismo. Si yo sé que él se va a deformar, yo puedo aplicarle una deformación contraria previa. Para el momento en el que las cargas actúan, entonces mi canto libre recibe menos deformación. Eso también se hace. Ahora, los constructores detestan el camber. ¿Por qué? Es complicado de hacer. Aquí los puntales que hay aquí hay que colocarlos de una manera que produzcan el centímetro o los 2 centímetros que el diseñador puso en el plano. A mí como diseñador me encanta poner cambers en los lugares críticos porque eso ayuda muchísimo, sobre todo a la deformación a largo plazo. Es una práctica muy muy buena. Los constructores, usted cuando sea constructor y vea un camber ya viene con los cambers. Es un problema de formaletear, pero da muchísimo beneficio. Ahora, ¿cuánto cuesta el camber? El camber es virtualmente gratis, ¿sí o no? Esto sí tiene un costo, Andrés, ¿verdad? Pero el camber es gratis. Lo único que tengo que hacer es subir un poco más los puntales, tener el cuidado, tener el control, pero no le estoy adicionando material ni nada. ¿Ok? Tips. Bien, vamos a volver acá. Estoy aprendiendo a usar la pantalla. El descanso es el que todavía me vacía. Ok, ya está. Curvas, esfuerzo de formación unitaria, mecánica de cuerpos deformables.
caracterización de los materiales. La curva esfuerzo de formación unitaria es uno de los aspectos que más utilizamos en el diseño. Existen muchísimos, infinidad de modelos. Este tipo de modelos se les conoce con el nombre de modelos reológicos. En la mecánica de suelo usted va a ver muchísimos modelos reológicos para caracterizar rocas y distintos tipos de suelo. Modelos reológicos son las curvas características de esfuerzo y deformación de los materiales. Modelos reológicos se utilizan más que nada en la mecánica de suelos. Nosotros solemos llamarle a esto leyes constitutivas. Leyes constitutivas. Existen muchísimos modelos reológicos en el concreto. Aquí les estoy colocando dos de ellos solamente, el modelo de Hoffmannsthal, el modelo de Todeschini. Hay modelos como el modelo trilineal. Yo le puedo adicionar una página. Sí, ahí Sí. Está el modelo trilineal. El modelo trilineal lo que hace es tomar el comportamiento del concreto, y estas curvas se hacen en laboratorio, esfuerzo y deformación unitaria. Aquí lo que hacemos es tomar especímenes de cilindros. ¿Qué tamaño tienen los cilindros que nosotros utilizamos de concreto? Ustedes lo ven por ahí que lo utiliza la gente para hacer maceteros y hacer huevos. ¿Cuánto? La mayoría son de 6 pulgadas, de 6 por 12 pulgadas. También los hay más pequeños, de 4 por 8, es decir, que esto puede tener 4 o 6 pulgadas y esto puede tener 8 o 12 pulgadas. Los que más utilizamos son los de 6 por 12, los más utilizados. Los de 4 por 8 los utilizamos para concreto de alta resistencia, que son más pequeños. ¿Por qué utilizamos los más chiquitos para concretos de alta resistencia? Economía. Economía. Son para reforzar la máquina. La razón está en que si yo tengo un concreto de alta resistencia, yo voy a necesitar más carga, voy a necesitar aplicar un esfuerzo mucho mayor para poder llevarlo a fallo. Y la máquina de aplicación de carga tiene limitaciones. Entonces, en los concretos de alta resistencia yo necesito disminuir el área de la sección transversal para que lo haga fallar con una menor fuerza. Esa es toda la razón. Entonces, en esta curva de caracterización, obviamente, a este cilindro, para yo poder determinar las deformaciones, tengo que instrumentarlo, tengo que colocar un anillo aquí que mide las deformaciones. Entonces, se instala un anillo para medir las deformaciones. Si no le coloco el anillo de medición de deformaciones, yo no voy a obtener el dato para construir la gráfica. ¿Sí? Entonces, no todos los laboratorios hacen esto, porque no todos los laboratorios cuentan con estos equipos. Entonces, en una curva de esfuerzo de formación unitaria de concreto es normal ver una cosa como esta, este tipo de comportamiento. Bueno, lo que hacemos con un modelo trilineal es aproximar, lo que más le gusta al ingeniero son las líneas rectas. El ingeniero con eso quiere construir todo, ¿no? Entonces, el modelo trilineal lo que hace es transformar este comportamiento utilizando líneas rectas equivalentes. Entonces tiene la coordenada de todos estos puntos. Esto se hace, por supuesto, después de que tenemos los ensayos realizados, y podemos entonces caracterizar el comportamiento de esfuerzo de formación con un modelo que en esencia lo que busca es que el área de ambas
expresiones matemáticas sean iguales, porque el área debajo de esta curva es energía. Entonces el modelo trilineal también es empleado y es uno de los tantos modelos que nosotros utilizamos en nuestros diseños. Aquí está el modelo de Bognestal. El modelo de Bognestal tiene dos ecuaciones, una ecuación que gobierna hasta el esfuerzo máximo y luego una línea recta. El modelo de Todeschini es un modelo que es una sola ecuación, que lo observan aquí de principio a fin. Hay muchos modelos dependiendo del comportamiento del concreto. Y es posible que el concreto con el que usted está trabajando no obedezca ni siquiera a ninguna de esas curvas y tendrá que construir la propia, que es lo correcto. De aquí el parámetro que utilizamos por definición es la máxima resistencia a la compresión a los 28 días, solemos llamarle F'C. Y de aquí, una de las propiedades más utilizadas es la del módulo de elasticidad. Y aquí aprovecho para mencionar que cualquier variable que tenga el subíndice C se va a referir al concreto. Entonces, E sub C sería el módulo de elasticidad del concreto. Observe que aquí está colocado como una constante. Módulo de elasticidad del concreto. Aquí está en las tres sistemas de unidades, en el MKS, en el sistema internacional, en el sistema inglés. En el MKS el esfuerzo está en kilos por centímetro cuadrado, en el sistema inglés estaría en PSI, y aquí estaría en unidades de megapascales. Y aquí les coloco un ejemplo de cómo transformar unidades, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, este 57.000 que aparece aquí debe tener unidades para que al multiplicar por raíz de F'C yo obtenga las unidades correspondientes del módulo de elasticidad. Que como sabemos, el módulo de elasticidad y el esfuerzo tienen las mismas unidades, ¿verdad? Unidades de fuerza sobre área o fuerza sobre longitud al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que este 57.000 tiene unidades porque aquí yo tengo raíz de F'C. ¿Saben? Entonces, ¿qué unidades debe tener este valor? No es un número puro, desde luego. Si aquí tengo raíz de F'C, esto debe tener unidades también de raíz de esfuerzo, ¿sí o no? ¿Verdad? Raíz de esfuerzo sería ¿qué cosa? La unidad que iría aquí. Raíz de esfuerzo, si esto está en libras por pulgada cuadrado, sería. Es decir, que las unidades de ese 57.000 serían libras a la punto 5 sobre pulgada, ¿sí o no? ¿Verdad? Para yo multiplicar aquí por libras por pulgada cuadrada, raíz de eso, me produce entonces la unidad correspondiente del módulo de elasticidad, que es la misma que el esfuerzo. Entonces, si yo quisiera transformar este 57.000 al equivalente en el sistema internacional o en el MKS, tengo que utilizar esta unidad que aparece aquí. Observen, 57.000, su unidad libras a la punto 5 sobre pulgada. ¿Saben? Lo que hacemos para transformar es multiplicar por 1, ¿no? Yo lo aprendí con Salvador Rodríguez. Y yo sé que un kilogramo tiene 2.205 libras. Si está a la punto 5 por punto 5. Esto es multiplicar por 1, esto es 1. Y también sé que en una pulgada hay 2.54 centímetros. Esto es multiplicar por 1. Esto es lo mismo, así que eso es un 1. Entonces de ahí se cancelan las pulgadas, se cancelan las libras a la punto 5 y ahí aparece el 15.100, que es el que aparece en esta fórmula cuando el esfuerzo está en kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos y centímetros. Si lo quisiera llevar a el sistema internacional, entonces tengo que llevar esto a unidades de meganewton sobre metro, porque aquí el esfuerzo tendría que estar dado en megapascales. Entonces esto debe tener unidades de meganewton sobre metros.
tal como aquí aparece, meganewton a la punto 5 sobre mega. Y aquí están los multiplicadores, ¿no? Nuevamente, un kilogramo tiene 2.205 libras a la punto 5, en una pulgada hay 0.0254 metros para transformar a metros, y yo sé que la transformación de kilogramos y newton tiene 9.81 por ahí metido, ¿no? En un meganewton habría 98.1 por 10 a la 3 kilogramos a la punto 5. Y ahí sale el 4700 que usted ve en la forma. De esta manera usted puede transformar cualquier sistema de unidades de las fórmulas del concreto, ya sea pasando de un sistema. Nosotros solemos manejar 3 sistemas, ¿no? El MKS, el internacional y el inglés. Sí. Profesor, una consulta. Digamos, si se está diseñando un bloque de concreto con acero de refuerzo, el módulo de elasticidad se toma el concreto que se usó, el del acero, o se combinan de alguna manera. No, ahí se trabaja con el módulo de elasticidad del concreto, porque es el material más abundante en el elemento. En la parte de atrás del código, usted va a ver un apéndice. Un apéndice C donde usted ve 4 columnas, ¿no? Lo que aquí aparece como provision number es cuál es la ecuación a la que hace referencia al código, y aquí aparecen las fórmulas o los valores transformados en los 3 sistemas con los que nosotros trabajamos, en el sistema internacional, en el MKS y en el sistema inglés. Por ejemplo, un concreto de 21 megapascales de resistencia a la compresión en el sistema internacional equivale a un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado, que dice que esto es 1 kilogramo fuerza. Yo no voy a entrar en esos detalles, yo sé que usted sabe la diferencia, ¿no? Y eso equivale a un concreto de 3000 psi en el sistema inglés. Entonces, en ese apéndice usted podrá encontrar todas las transformaciones de fórmula que necesitar, ¿no? En qué sección, esto sería del capítulo 6, el 7, el 8, como ya aparecen, todas las fórmulas del código en todos los sistemas, ¿no? Si es para cálculo de lo que sea, ahí están todas las fórmulas. Si usted necesita hacer alguna transformación, pues el apéndice este le va a servir tremendamente. Téngalo por ahí siempre a mano, porque esto es muy útil. Te puede servir para este curso y para cualquier otro, ¿no? Donde tenga que hacer alguna transformación de unidad. También hay otras cosas por acá. Voy a mostrarles algo con respecto al módulo de elasticidad. Déjenme ir al capítulo de materiales.
Fíjense en la sección 19, ya llegamos al capítulo 19 de la serie. No voy a mencionar algunos capítulos que ustedes deben comenzar a estudiar, ¿no? Entre ellos el capítulo 19 que tiene que ver con los materiales y las propiedades, durabilidad y demás. Fíjense en la sección 19.2 habla de las propiedades de diseño para el concreto. Y le menciona el valor de F'C. F'C es la resistencia a la compresión a los 28 días que utilizamos para diseño. Y se debe determinar, el valor se debe determinar de acuerdo con lo estipulado desde los puntos A al punto D. ¿En qué aplicaciones? Y más adelante le menciona que a menos que sea especificado de otra forma, el F'C debe estar basado en los ensayos de compresión de los 28 días. ¿Okay? Si otra edad se toma como referencia, lo estándar, lo especificado en las normas es 28 días, pero si se tomara alguna otra referencia, la edad para la determinación de F'C debe estar indicada en los documentos de construcción. ¿Cuáles son los documentos de construcción? Los planos. ¿Okay? Es decir, que el diseñador podría utilizar otra referencia diferente, pero tiene que especificarlo en los planos. Si no, entonces lo estándar es el valor por defecto es 28 días, la prueba de los 28 días. Fíjense lo que dice del módulo de elasticidad. Se permite calcular el módulo de elasticidad del concreto de acuerdo con A o B para valores entre 90, para valores de, esto es la densidad del concreto, para valores de la densidad del concreto entre 90 y 160 libras por pie cúbico. ¿Cuál es la densidad del concreto con la que nosotros trabajamos por defecto? ¿Cuál? 2.400 kilos por metro cúbico, y en el sistema inglés eso es igual a 150 libras por pie cúbico. ¿Okay? 150. Ese es un concreto de peso normal, lo que se conoce como un concreto de peso normal, y fíjense que está dentro de este rango, ¿cierto? Si su concreto tiene una densidad dentro de este rango, entre 90 y 160, usted puede utilizar esta forma. Y el código permite, el ACI permite utilizar cualquiera de estas dos formas. La densidad a la 1.5 por 33 raíz de F'C, esto está en PSI, o 57.000 raíz de F'C. ¿Cuál va a usted utilizar? Cualquiera de las dos, la que usted prefiera. El código le permite utilizar cualquiera de las dos. Dice, se permite calcular módulo de elasticidad de acuerdo con A o con B, cualquiera de las dos. Usted como diseñador escoge. Ay, no sé cuál escoger, coja cualquiera de las dos. Usted se va a encontrar muchísimas veces esto en el código, alternativas. Un diseñador puede utilizar una fórmula, otro diseñador puede utilizar otra, por eso va a salir distinto el diseño, sí. Y eso no debe alarmarlo. Si nosotros le damos un plano a dos ingenieros distintos, ¿usted espera que el diseño sea idéntico? Eso solamente pasa en los exámenes universitarios, donde el profesor le pone un análisis estructural del marco y espera una misma respuesta. No, por eso lo que pasa es que usted sabe que en el diseño hay consideración. No, olvídese, papito, si yo le estoy poniendo un problema, usted tiene que poner una sola respuesta. Eso solamente pasa a nivel académico. A nivel profesional, usted como profesional tiene que decidir. Para ser profesional, ¿cierto? Entonces el código le da alternativas. Entonces, si tiene información, desde luego, para esto usted tendría que tener el ensayo de densidad del concreto, que es relativamente sencillo de obtener. Si usted tiene esta información, usted podría ir directamente y calcular el módulo de elasticidad aquí, o lo puede hacer de esta manera. Ahora, le voy a decir algo.
el módulo de elasticidad es una de los parámetros más importantes en el diseño, porque con esto nosotros calculamos deformaciones. Pero es una de las propiedades más erráticas que hay en el concreto. Si yo les mostrara, y usted puede investigar en publicaciones, y yo los invito a que lo hagan, a que investiguen de dónde salió el 57.000 raíz de F prima C, por ahí en los comentarios le habla un poco al respecto, pero si nosotros hiciéramos una relación entre el módulo de elasticidad y F prima C, módulo de elasticidad del concreto y F prima C del concreto, para poderlos correlacionar, nosotros nos vamos a encontrar con que aquí hay una nube de puntos, una cosa como esta. Y yo no le estoy exagerando. Y dentro de tantas investigaciones a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a pasar una curva por ahí. Y eso es la relación entonces de 57.000 raíz de F prima C. Y la gente le crea esto como si fuera un dogma y fuera palabra de Dios escrita en piedra. Si nosotros hiciéramos un análisis estadístico de esta consideración, nos vamos a encontrar con que aquí hay una dispersión estadística enorme en cualquier punto, ¿no? Si hiciéramos un análisis estadístico, usted ha hecho esta gráfica muchas veces, ¿no? En estadística. Entonces, por aquí vendrían los valores más representativos, los valores promedio, pero nos vamos a encontrar con que para un determinado valor de concreto, yo podría tener este extremo o este extremo. Y eso podría tener una variación del 50, 60, del 70, hasta 100% de diferencia. Este valor podría ser el doble del otro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El código nos dice utilice esta fórmula, pero yo como diseñador debo tener en cuenta que eso tiene una alta dispersión. Entonces usted me va a ver aquí aplicar algunas cosas y muchas veces truncar decimales, trabajar hasta sin decimales, porque cada vez que yo me acuerdo de esto, yo digo, bueno, realmente utilizar esto con 4 cifras significativas es innecesario porque eso tiene una alta dispersión. Ahora, el código dice, emplee esto, usted tiene que utilizar esto. Pero debe tener en cuenta que en realidad esto tiene mucha dispersión. Los libros hablan poco de esto. Pero es importante que usted esto lo entienda. El código no menciona mucho sobre estos aspectos, pero es importante que usted proceda con cautela cuando utilice estas cosas. Si quiere realmente información de cuál es el comportamiento, qué es lo del concreto con el que usted está trabajando, qué tiene que hacer, los ensayos de laboratorio correspondientes. Los ensayos de laboratorio correspondientes. Mi exhortación siempre es esa: haga los ensayos de laboratorio correspondientes. Bien, ya hemos hablado bastante del concreto. Vamos a hablar un poco del... Vamos a hablar un poco entonces ahora del... Si le da clic de nuevo. Aquí. Regresa. Acá. No, ya, volví. Gracias. No toco más nada. Vamos a hablar un poco del acero de refuerzo. Recuerda que estamos hablando de concreto reforzado. Tenemos que tener en cuenta que tenemos acero también. El acero se utiliza en combinación con el concreto para resistir los esfuerzos de tensión. Eso es fundamental. Esfuerzo de tensión. La resistencia del acero es aproximadamente 15 veces la resistencia del concreto. Es un material altamente resistente. Aproximadamente. Fundamental. Debe existir suficiente adherencia entre los materiales para evitar movimiento relativo, que las barras se deslicen dentro del concreto. Para eso,
existen las corrugaciones, ¿no? La corrugación lo que busca es mantener que estos esfuerzos de tensión se puedan desarrollar aquí en los puntos de contacto. Es una acción mecánica lo que allí se produce entre el concreto y el acero. Lo que busca esto es que la deformación unitaria del concreto y del acero sean iguales en los puntos donde ellos convergen. Donde usted tiene barras de acero, ambos materiales deben deformarse igual. ¿Y esto qué le recuerda? ¿Cómo se llama esto en mecánica de cuerpos deformables? Sí, es deformación unitaria, pero cuando decimos que las deformaciones unitarias deben ser iguales, ¿qué estamos diciendo? Que aquí tiene que haber ¿qué? Compatibilidad de deformación. Compatibilidad de deformación. El concreto debe proteger el acero de la corrosión, ya hablamos de eso. Y eso se logra con un pH alto y con un recubrimiento adecuado. El recubrimiento adecuado protege de la corrosión, pero también protege el incendio. El acero a altas temperaturas se funde. Ese módulo de elasticidad de 200 gigapascales que utilizamos en los cursos de mecánica de cuerpos deformables se ablanda a altas temperaturas. El acero se funde a altas temperaturas y el recubrimiento, que es la distancia que se deja entre el acero y el concreto, tanto en todas las direcciones, lateralmente y verticalmente. Esto es el recubrimiento. Debe proteger contra la corrosión, pero debe proteger también contra el incendio. Si estas temperaturas, si estas altas temperaturas llegan allá, van a fundir el acero y va a pasar a un estado semisólido donde se ablanda. Ahora el término coloquial se vuelve como una chancleta. Se ablanda. Entonces cualquier resistencia que él tenía, cualquier rigidez que él tenía, la pierde. Y eso es lo que termina desplomando las estructuras. Se supone, fíjense que aquí se habla de una hora de incendio. Durante por lo menos una hora, hora y media sería lo ideal, 2 horas sería lo más prudente de incendio. Se supone que los bomberos debieran controlar un incendio en menos de 2 horas, en menos de una hora. ¿Okay? Si va por más de una hora el incendio y no hay control por parte de los bomberos de sofocar el incendio, lo más probable es que la estructura colapse. ¿Okay? Lo más probable es que colapse. ¿Qué fue lo que sucedió en el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York? En el World Trade Center, en el año 2001. Si usted ve los videos, el impacto de los aviones fue como entre 8 y 8 y 15 por ahí de la mañana, pero las torres no se caen instantáneamente, ¿verdad? Eso no fue que el avión la golpeó y la tumbó, no, eso no pasó así, ¿verdad? El impacto no fue tan fuerte. Pero sí se produjo un incendio que no hubo manera de controlar allá arriba. Ellos trataron de llevar agua por helicóptero, no hubo forma. Entonces, al cabo de aproximadamente una hora, comienza a caerse la primera torre y unos minutos después la siguiente. ¿Qué sucedió ahí? El incendio fundió el acero. Esos son edificios no de concreto, pero sí de acero estructural, con más razón. A altas temperaturas, el acero se fundió de las columnas y el resto ya usted lo conoce. Entonces, si en una hora de incendio los bomberos no logran sofocar
las altas temperaturas ya ellas habrán llegado por difusión a donde se encuentra el acero de refuerzo y van a producir lo más probable el colapso, si no de una parte, de toda la estructura, ¿no? Dependiendo de la zona donde se está desarrollando el incendio. Así que cuando hay un incendio, pues la acción debe ser rápida, porque si pasa de una hora lo más probable es que eso colapse. Al menos parcialmente lo va a hacer. Entonces, si hay un incendio y a usted lo llaman como ingeniero para ver estructuralmente qué está pasando, lo primero que tiene que preguntar qué es. ¿Cuánto lleva ardiendo eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? No llegue preguntando el edificio cuándo se construyó. Esa no es la pregunta en ese momento. Ok, esa no es la pregunta en ese momento. ¿Verdad? Usted tiene que ubicarse en lo que está pasando. Por eso lo que usted me dijo una vez, que lo primero que había que preguntar era cuántos años tiene el edificio. Y a veces uno está ahí al lado y llega el otro. ¿Cuándo se construyó? Ay, aquí está mi profesor. No, ubíquese en lo que está sucediendo. Lo que está pasando es otra cosa, no tiene que ser actual. Debe pensar como ingeniero. La situación es distinta en ese momento. Eso lleva 40 minutos, ingeniero, y todavía tú le preguntas a los bomberos cuánto tiempo les toma. Apúrense porque se va a caer. Apúrense porque se va a caer. Y así, porque ese momento es crítico. Ok, ese es un paciente que está por morirse. Y usted está ahí preguntando de qué año es el edificio. Perdiendo tiempo. Okay. Entonces el recubrimiento es fundamental dependiendo de la exposición, asimismo el recubrimiento que se necesita. En columnas suele ser 4 centímetros, en losa suele ser 3/4 de pulgada, o sea 2 centímetros, dependiendo del grado de exposición, asimismo el recubrimiento. Si es una estructura marina, un puente, un muelle que está en contacto o en presencia de un ambiente corrosivo importante, necesitamos incrementar el recubrimiento. Otra cosa importante. ¿Me está gustando esta pantalla? El recubrimiento se mide, ahí estaba esquemáticamente, pero si yo tengo, vamos a exagerar aquí aquí yo tengo una viga, voy a tener estribos y acero. Ahora el estribo va a tener, por supuesto, un diámetro, ¿no? Voy a colocar una parte nada más para no dibujar todo. El recubrimiento se debe medir a la porción del acero más exterior posible. Eso es recubrimiento. Ese es el recubrimiento. Y la parte y el refuerzo más exterior que existe suele ser el estribo. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque a veces se comete el error de pensar que el estribo, el recubrimiento lo medimos a la capa de acero, y no, se toma a la capa del refuerzo más exterior, que suele ser el estribo. Por supuesto, en losas donde no hay estribos, yo tengo una losa donde tengo 2 capas de refuerzo. Tengo un acero que va en una dirección y un acero que va en la otra, ¿no? Como una parrilla, ¿sí me explico, no? ¿Sí? Esto sería el caso de una losa. Esto sería una viga o columna. Vamos a decir una viga. Esto sería una losa, donde estamos nosotros aplicando carga ahora mismo. Aquí en este caso entonces el recubrimiento se debe medir a el refuerzo más exterior que existe. En este caso sería las barras inferiores. Esto sería el recubrimiento. Importante, ¿no?
En vigas y en columnas este recubrimiento suelen ser más o menos 4 centímetros, entre 4 o 5 centímetros. Acá en losa suele ser de 2 centímetros. Y eso es lo que dice el código, ¿no? Ahora, eso puede cambiar dependiendo del grado de exposición que tenga la edificación. Los tamaños, esto es algo que usted se va a ir aprendiendo. Los tamaños de las barras se denominan mediante números. Yo creo que ustedes eso lo vieron en algunos casos. La barra más delgada, la número 3. También hay una barra número 2, que es un poco más delgada, pero esa es lisa. Tiene otras aplicaciones en construcción, pero para propósito de estribos podemos utilizar de barra número 3 en adelante. Estos diámetros están en centímetros y el área. Y el refuerzo, las barras estándares va de la número 3 a la número 11. Esto es lo que usted logra conseguir por lo general en el mercado panameño. La barra número 14 y la barra número 18 solamente la va a conseguir en pedidos especiales. Eso no se trae a Panamá a menos que usted la pida. Y el número de la barra tiene relación con la cantidad de octavos del diámetro de la barra, y eso se mantiene así hasta la barra número 8. Y por ejemplo, una barra número 5 es una barra que tiene un diámetro de 5 octavos, la barra número 7 tiene un diámetro de 7 octavos, la barra número 8 tendría un diámetro de 1 pulgada, ¿no? Pero ese esquema se rompe de ahí en adelante. Ya la barra número 9 no tiene 9 octavos. ¿Ok? Ya la barra número 9, la número 10 ya no. La barra número 9 es aquella que tiene un diámetro tal que sería equivalente a una barra cuadrada de una dimensión de 1 pulgada. Es decir, que la barra número 9 tiene 1 pulgada cuadrada de área. Su área tendría su área de acero sería 1 pulgada cuadrada. O lo equivalente a 645 centímetros cuadrados, que es lo mismo. Entonces observe que el diámetro realmente no es 9 octavos, es 287 centímetros. Es diferente, a diferencia de acá, de todas las demás que sí son octavos. Y de ahí en adelante la número 10 sería equivalente a una barra cuadrada de 1 octavo de dimensión. Ahora ya son circulares, obviamente, sino que esto es equivalencia. Profesor, ¿eso es 1 más 1 octavo o menos 1 octavo? 1 octavo. 1 octavo. Número mixto, 1 octavo. Ah, ok. 1 octavo. Nomenclatura de constructor, no nomenclatura de matemático. Aquí somos constructores. La matemática ya, bueno, no quiero decir que va a ser importante y usted lo verá. También hay refuerzos de vallas electrosoldadas prefabricadas que vienen así en rollos. Se utilizan mucho en losas y muros donde yo simplemente llego y extiendo esos rollos y ahí tengo instalado ya mi acero de refuerzo. Se colocan de esta manera. Son bien útiles para el refuerzo de elementos de gran extensión como losas y muros. Entonces aquí le coloco algunos productos de mallas electrosoldadas. Eso quiere decir las aberturas, ¿no? 6 por 6 en una dirección, 10 por 10 en la otra. Esos son los cuadrados que forman las aberturas. Esas barras son lisas. Son lisas, correcto. Son barras lisas. La corrugación son barras lisas. Entonces
la corrugación se produce. Ellos tienen alguna pequeña adherencia, pero no similar a las barras de refuerzo, pero en los puntos de contacto entre sí se produce la adherencia que se necesita para el concreto. Esto crea el efecto de adherencia, los puntos de contacto crean ese efecto de adherencia del refuerzo con el concreto. En cuanto a modelo reológico para el acero, ahora, esta curva de esfuerzo de formación usted la conoce. El acero sí tiene un punto de excedencia, luego pues fluye y entra a una región de endurecimiento por deformación hasta el punto que falla. El módulo de elasticidad, como el acero sí es fabricado de manera industrial en procesos de mucho mejor control, allí sí prácticamente no hay incertidumbres en sus propiedades. Entonces el módulo de elasticidad del acero, y ahí ve el subíndice, firme. Cada vez que usted vea una S es acero. El módulo de elasticidad del acero, 29.000 KSI, 2 millones de kilos por centímetro cuadrado o 200 gigapascales. Ese sí siempre se toma como constante porque es producto de un proceso mucho más controlado. Ok. Ya cuando los integramos, vamos a... Sí. Profesor, una consulta en la gráfica previa que los ejes decían engineering strength. Sí, de formación unitaria, es lo mismo. Ah, ok. Engineering strain o de formación unitaria es sinónimo. Engineering stress es lo que utilizamos, o esfuerzo ingenieril es lo que utilizamos para propósito de diseño, pero es lo mismo. Es una curva de esfuerzo de formación unitaria. Cuando integramos los dos materiales, entonces ahí vamos a trabajar ya con el material híbrido, concreto reforzado o hormigón armado. Son sinónimos, ya yo le explicaba eso la vez pasada. Concreto reforzado, hormigón armado, es lo mismo. El próximo semestre vamos a ver concreto preesforzado, donde ahí vamos a utilizar cables que vamos a aplicar la extensión con el propósito de inducir un efecto contrario a lo que producen las cargas. Pero por ahora nuestro refuerzo va a ser pasivo, un refuerzo que va a adquirir esfuerzo por la deformación producto de las cargas. En el concreto preesforzado el refuerzo es activo, va a tener un esfuerzo aplicado desde el momento del tensado de los cables antes de la acción propia de las cargas. Principio fundamental. Y usted va a ver aquí las tres consideraciones y más que nosotros solemos utilizar. Equilibrio, leyes constitutivas y compatibilidad geométrica lo vamos a ver aquí. Equilibrio, por supuesto, la consideración fundamental. Perfecta adherencia de los materiales, es decir, la deformación del concreto y el acero va a ser igual en el punto donde se encuentra el refuerzo. Secciones planas permanecen planas. Esto también es una consideración importante. Ambas las podemos agrupar en el principio de compatibilidad geométrica. Compatibilidad geométrica o compatibilidad de deformación. Consideración importante, vamos a despreciar la resistencia del concreto a la tensión. Vamos a darle esa responsabilidad 100% al acero. Vamos a considerar que el concreto no resiste tensión. De hecho, si nosotros vamos a esta gráfica, este es el ensayo a compresión, pero si nosotros hiciéramos el ensayo a tensión, nos vamos a encontrar con que el concreto fallaría aquí
a una resistencia con un valor aproximadamente del 10% de la resistencia que él tiene a la compresión, que sería este valor de por acá. Entonces, si su resistencia a la tensión es tan baja, nosotros pues lo que vamos a hacer es ignorar ese color nuevo. Nosotros vamos a ignorar la resistencia que él pueda presentar a la tensión. Aporta tan poco que no vale la pena considerarlo. Vamos a considerar su resistencia solamente aportada en el elemento por el concreto, por el acero. Y desde luego, las teorías de diseño se van a basar en las relaciones de esfuerzo de formación y las propiedades de resistencia del material. Estos son las leyes constitutivas o los modelos reológicos, tanto del acero como del concreto. Vamos a trabajar con un material híbrido, un material compuesto de dos elementos, acero y concreto. Y aquí les pongo un ejemplo que después vamos a utilizar en el caso de vigas. Si yo tengo esta viga rectangular de dimensiones B y peralte efectivo D, posteriormente les voy a decir qué es lo que significa peralte efectivo, con un área de acero, y ese elemento está sometido a flexión. Aquí tendríamos una flexión aplicada, ¿no? Un momento. Sabemos que si la sección obedece al principio de Navier-Bernoulli, que secciones planas permanecen planas, este sería nuestro diagrama de deformaciones unitarias, ¿no? Una deformación que originalmente es plana va a permanecer plana después de la deformación, ¿no? Aquí tendríamos nuestra zona en compresión y nuestra zona en tensión, ¿cierto? Ahí lo que estamos viendo es el diagrama de deformaciones unitarias. Entonces, donde yo tengo concreto por encima del eje neutro, toda esta compresión que aquí se desarrolla, el concreto la va a poder resistir sin problema. Toda esta compresión que aquí aparece, el concreto va a tener suficiente resistencia para absorber. Y aquí estaría, en este diagrama de esfuerzo, toda la compresión que está el concreto desarrollando en esa zona. Esta zona de compresión, entonces el concreto tiene un aporte importante en ella. Por debajo del eje neutro que hay tensión. Por debajo del eje neutro hay tensión. Y estamos diciendo que la resistencia que tiene el concreto en tensión, nosotros la vamos a ignorar. Entonces, por debajo del eje neutro, nosotros vamos a pensar que el concreto, de manera conservadora, no está aportando resistencia y que toda la resistencia la va a suministrar el acero de refuerzo. Fíjense que aquí tenemos un diagrama de esfuerzos de compresión para el concreto, pero en tensión no tenemos nada. Entonces, lo que eso significa es que donde hay tensión en el concreto, nosotros vamos a considerar que el material se encuentra agrietado. Y esto sería una zona de agrietamiento. ¿Recuerdan el ensayo de las vigas en el laboratorio? Veía cómo esas fisuras que aparecían en la zona en tensión se iban progresivamente ampliando y se iban multiplicando. Bueno, los esfuerzos no pueden saltar el aire, solamente pueden transmitirse donde el material se mantiene conectado, ¿sí? Donde hay una desconexión producto de las fisuras, en la zona de agrietamiento, ya él no está aportando resistencia y solamente depende del acero. Entonces, en nuestras consideraciones de diseño, eso lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, eso le introduce complejidad al análisis, pero te va a aprender a trabajar con esa complejidad.
A resumidas cuentas, entonces, vamos a trabajar aprovechando la bondad de los materiales, la compresión en el concreto y la tensión en el acero. Ignoraremos la contribución del concreto en tensión porque es muy baja y lo consideraremos actuando solamente en compresión. Obviamente, si yo coloco acero de refuerzo aquí arriba, que lo hacemos, ese acero de refuerzo también va a aportar resistencia. Ahí vamos a tener entonces compresión pero del acero. El acero puede resistir tensión y compresión. Y lo fundamental es que esas barras aquí, a pesar de que están sometidas a compresión, no se pandean. ¿Por qué no se pandean? Yo aplico compresión aquí porque esas barras no se pandean. Porque están enlazadas con el concreto. Bueno, el concreto alrededor de ella impide, le sirve como elemento de restricción lateral. ¿Bien? Y también los estribos. Los estribos que aquí colocamos restringen el pandeo. Restringen no significa que no puede ocurrir. Bajo cargas severas, usted puede tener pandeo de ellas y expulsa el recubrimiento, y eso puede suceder, sobre todo si los estribos están muy espaciados uno de otro, porque ahí la longitud efectiva aumenta, ¿sí o no? Imagínense esa barra como una columna, donde los estribos serían los puntos de ardiostramiento lateral. ¿Sí se lo está imaginando? Creo que en lugar de una columna vertical la tiene horizontal, pero el comportamiento es lo mismo. ¿Okay? Bien, preguntas. Profesor, Sí. la colocación de los estribos en una viga, digamos si usted quisiera hacer un espaciado diferente y lo más optimizado posible, ¿pondría más estribos cerca de la columna o cerca del centro de la viga? Organícenme una gira, como lo conversamos la vez pasada. Ustedes hay que llevarlos a que ensucien la bota y que vayan acá. Ok, ustedes tienen que ir acá. No puede ser que usted, el primer proyecto que visite sea cuando ya lo nombren de ingeniero residente en un proyecto. No puede, eso no puede pasar. Organícenme una gira. Eso obedece a un diseño. Más adelante, cuando veamos el tema de diseño de vigas, vamos a ver detalles y por qué en algunas zonas yo coloco más estribos que en otras. Okay, eso se da por consideraciones especiales de diseño, pero eso lo vamos a cubrir más adelante. En la próxima clase, ya para cerrar este módulo, vamos a estar viendo los temas relacionados con cargas y factores de seguridad. Importante que este tema lo revise en el ASCE. Este documento. El ASCE 705, que es el que hace referencia al REP, por las razones que ya he explicado. Mínimas cargas de diseño o cargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. Aquí hay. Por favor, estúdiese como si su vida dependiera de eso, porque en cierta forma lo es. Este documento. En sus capítulos 1, 2, 3, 4. Sí, por ahí. Léanse los primeros 5 capítulos de este. Y en el reglamento estructural también, por supuesto, donde se hace mención a requerimientos de carga.
sobre todo el capítulo 1, que dice requisitos generales, y aquí le habla de cargas de diseño. Cargas de gravedad, agua, viento, sismo, durante la construcción. Estudie eso. Esta sección es importante, aseguramiento de calidad. Y el capítulo 2 que habla de carga muerta. Y este también es técnico. Vaya de la mano conmigo estudiando todas estas cosas. Recuerda que yo aquí le doy tips, ideas. Usted tiene que ir a estudiar y a prepararse. ¿Ok? Bueno, el material lo tiene allí de referencia. Observación importante, miren. Lleguen temprano, no lleguen tarde. Y lleguen temprano porque usted ve que cuando yo empiezo, usted llega tarde, usted se perdió información importante del principio. Procure llegar temprano, la puntualidad es respeto. Y si llega tarde, yo no le impido, hay profesores que no dejan entrar, yo no soy así, yo no soy tan estricto. Dé la vuelta por allá, no pase al frente de la pantalla porque distrae, interrumpe al profesor, a los compañeros y eso no lo haga. Si usted llega, dé seguro la vuelta por allá, busque asiento por allá, pero procure llegar temprano, fundamental. ¿Ok? La puntualidad es respeto, así que se lo pido encarecidamente. Bien, ¿alguna pregunta antes de irnos? Diga. En el diagrama de esfuerzo que mostró el concreto reforzado, arriba sale un cuadrado, como si hubiera llegado a la resistencia plástica, o eso es algo equivalente. En el diagrama de esfuerzo que monté en las... Que está en el... arriba, abajo. ¿Esto? Ajá. No, eso es una idealización que nosotros hacemos. Eso lo vamos a explicar después en la teoría de diseño, lo que hacemos en ese caso. Pero eso es una equivalencia entre este comportamiento curvilíneo y uno rectangular equivalente. Ok. Bien, ¿cómo salgo para mandarles los apuntes? Los 3 puntitos. Vamos a ver. Pero tengo que poner el USB primero. Sí, primero el USB. Y ese se pone aquí. ¿O en el otro? Sí, debe ser ese. Este. No, debe ser el negro. Este. Sí.